Walter Conicetti, profesor de la Universidad Nacional de San Martín. Ha hecho programas de televisión en Canal Encuentro y la TV Pública. Lo hemos seguido en muchos de esos programas. Lo venimos siguiendo en varias entrevistas y leído muchas de las cosas que escribe. Así que es un orgullo para nosotros recibirte, Alejandro. Le contábamos recién que estamos llevando adelante este año una red de formación. En el marco de esa red venimos leyendo cosas de él, así que hay mucho de lo que él desarrolla y trabaja en el libro que nos viene interesando. Venimos conversando y pensando también en ese marco, así que si les parece vamos con una presentación de Alejandro para que nos cuente un poquito por qué Desquiciados. Hay un título de una entrevista reciente en Gelatina en la cual vos decís que por un lado la ultraderecha es una época y Milei es un gobierno, ¿no? Y un poco el libro va y viene también y dialoga, ¿no? con ese enunciado, y nos parece interesante que vayas por donde quieras y que después podamos preguntarte un poquito sobre eso. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Sí. Un gusto, la verdad, estar acá. Siempre, desde el primer momento que me contactó María Luján, fuimos viendo. Justo habló Cristina el día que, acá cerca, el día que iba a venir para acá, así que lo reprogramamos y finalmente lo pudimos concretar. Y un poco la idea, como decía el compañero, es esto: hablo un rato y después abrimos y vamos viendo en función de las preguntas y las cuestiones que ustedes traen. Voy a ir un poco más atrás porque por el tipo de espacio, no es un espacio periodístico, entonces voy a ir un poquito más hacia atrás en lo personal para explicarles cómo surge este proyecto de investigación, que siempre tiene una característica que está vinculada también a estos 3 libros y algunos otros: Mitomanía de la educación, Mitomanía de los sexos, que es que hace rato escribo muy poco para mis colegas, escribo más para la gente que tiene ganas de leer libros, diarios o lo que fuera, en un lenguaje que mis colegas hasta ahora vienen soportando. Por lo tanto, digamos, no me echaron de la academia, pero no tengo ganas de escribir para 5 personas, tengo ganas de que se generen estas conversaciones. Por eso también la vocación de venir acá, y bueno, estamos recorriendo, igual que Pablo, somos amigos hace muchos años. Como ustedes saben, creo que muchos de ustedes saben que en el año 19, el 10 de diciembre, asumí como asesor del presidente de la Nación. En un contexto de enorme ilusión. No solamente, supongo que de todos los que estamos acá, pero de una enorme mayoría de los argentinos. Yo insisto mucho en que en 2015... los que somos muy ideológicos teníamos seria ilusión con el triunfo de Macri, más bien sabíamos que iba a ser un desastre lo que iba a pasar, o estábamos convencidos de eso. Después se confirmó. Lamentablemente teníamos razón en ese punto, en otras cosas no. Porque como dice Saborido, trabajamos mucho con Saborido juntos, y le escribí un cuento en el podcast que estamos haciendo ahora en Futurock, que tiene un personaje que se llama El Señor Yo Lo Supuse. Y lo supuse, dijo, seguro que Macri jamás va a ser presidente de la Argentina, y lo supuse, dijo también que Milei jamás va a ser presidente de la Argentina, ¿no? Y lo supuse, dijo que Macri en 3 meses explotaba todo y se iba en helicóptero, y Milei también, y no. Entonces, eso es un cuento de Saborido que dura 1 minuto y medio, yo lo supuse. Pero todos conocimos a lo supuse, o somos lo supuse, o a veces somos y a veces lo conocemos, y a veces lo criticamos y a veces nos critica, qué sé yo. En fin. Entonces, estábamos ahí, empezó la pandemia. No voy a contar todo ese proceso. Lo que quiero contar es que, esto lo conté en alguna entrevista, pero me interesa más en un espacio como este contarlo. En el 21 todas las encuestas que leíamos decían que el Frente de Todos iba a ganar las elecciones legislativas del 21. Y los antropólogos aprendimos una cosa, que es que
hay muchas cosas que las encuestas no pueden registrar, lo cual no quiere decir que estén mal las encuestas, quiere decir que las encuestas sirven para una cosa y no para todas las cosas. Entonces yo empecé a decirle a varios encuestadores, y después le terminé diciendo a Alberto Fernández y a otros funcionarios, que había un problema, que era que la verdad que en el 21, si uno caminaba por la calle, cosa que no hacían todos los funcionarios lamentablemente, pero bueno, si uno caminaba por la calle se daba cuenta que la gente estaba pensando en la pandemia, la pospandemia, la vacuna, el laburo, los mangos, llegar a fin de mes, la inflación, los pibes, la escuela, una lista interminable de reorganización de la vida. Entonces yo le decía, mirá, cuando los encuestadores van y le dicen, ¿usted a quién va a votar? Lo que hay que entender es que la gente está pensando en cualquier otra cosa menos en eso. ¿Eso qué significa? Que cuando la gente se conecte con el proceso electoral, va a responder algo que no va a ser lo mismo que lo que le está respondiendo a los encuestadores. Bueno, y así yo seguía, un poco pesado. Cuestión que cuando perdimos, un día hubo una comitiva que se fue a Italia y a Francia con toda la negociación que había, de toda la cuestión del fondo, etc. Y me llama una funcionaria muy alta de Italia y me dice, el presidente te acaba de nombrar en una cena, dijo que la única persona que le avisó que podíamos perder fuiste vos. Pero digo, no, la verdad no tiene nada de personal, es una cuestión de la disciplina, de la antropología, que es, hay algo cualitativo que no está ahí cuantificado, que tiene que ver con que los malestares de la pandemia son más potentes de lo que los encuestadores están registrando. Y es esta cuestión de los malestares de la pandemia, les quiero decir que hoy está estadísticamente comprobado que las personas jóvenes que más sufrieron las cuarentenas y en el contexto de pandemia, 3/4 de ellos votan a Milei. O sea, hay una conexión entre lo que pasó en el 2021 y lo que está pasando hoy. Esa conexión, a mi juicio, es muy profunda, porque para mí la pandemia en Argentina particularmente se vivió como una experiencia traumática. Después podemos discutir, vos me decías, categorías psicoanalíticas. Sí, fue un trauma social porque murieron más de 100.000 personas, porque no sabíamos quién podía morir, porque podía morir cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros familiares, porque se perdió mucho, había un proceso de empobrecimiento previo a la pandemia profundizó mucho ese empobrecimiento, hizo todo muy difícil, generó un bloqueo del horizonte de expectativas. O sea, nosotros en el 19 creíamos que yendo para allá, con crecimiento y con política de redistribución salíamos, y negociando con firmeza con el fondo salíamos. Y después, en el 22 parecía que no salíamos, se hacía mucho más cuesta arriba, pero no solo eso para nosotros, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando de esa mitad de la Argentina que tenía una expectativa que creo que era más que la mitad, porque como les dije, mucha gente que vota a Macri y después dice, bueno, que le vaya bien. Claro. Entonces, cuando volvieron de esa gira, el presidente me dijo, vos fuiste la única persona que me dijo, Héctor, necesito que hagas los estudios sociológicos, antropológicos, no sé nada de eso, para explicarme por qué, y qué pasa y qué hay que hacer. Y los hice. Y bueno, y le dije lo que en mi opinión había que hacer, que era todo lo que no está haciendo Unión por la Patria desde esa época hasta hoy, a mi juicio, que es tener mucha más sensibilidad hacia el dolor de la sociedad. Es una época de mucho dolor. Después los dolores fueron cambiando, no fueron por los muertos o por las vacunas, fueron por la inflación y la pérdida de laburo, por no llegar a fin de mes, por las decepciones políticas, por la foto de Olivo. O sea, hay muchos dolores. Por el yate de Insaurralde, digamos, los dolores son muchos, pero son dolores. Y lo que yo veía era algo que Milei le puso otra palabra. Yo veía mucha insensibilidad. ¿Vieron esa escena de los cirujanos operando? Se murió el paciente y se comen la pizza. Yo digo, bueno, seguramente si alguien súper sensible a la muerte de un paciente
quiere ser cirujano no va a ser un buen cirujano, porque un poco, capaz que para ser buen cirujano, quizás para ser buen cirujano un poquito insensible tenés que ser, porque, o sea, si vos cortás con el bisturí sangre y te pones a llorar, no funciona. Y quizá la política requiere eso, en donde yo estaba habitando, que era una parte de la Casa Rosada, quizás, y sí, aumenta la pobreza, muere gente, no llegan las vacunas, el COVID, un poco de insensibilidad puede ser que tenga una cuota necesaria para poder hacer política. Pero lo que no puede ser es que sea infinita y no puede ser que sea desconocida la insensibilidad propia. O sea, el cirujano puede comer pizza arriba del paciente, pero no debería hacerlo adelante de los familiares del paciente. ¿Estamos de acuerdo? Y la foto de Olivos es comer pizza adelante de los familiares del paciente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, hay un problema que es que la inmensa mayoría de los dirigentes de UP, Frente a Todos, no sé cómo se llaman, terminaron con niveles de insensibilidad y de falta de empatía muy fuertes. Después eso, Milei le puso un nombre que fue la casta y con eso canalizó mucha de esa bronca, de esa distancia, ¿no? Entonces, bueno, yo llevé mi listita de cosas que para mí había que hacer, etcétera, recomendaciones, todo eso. Cuando vi que no se iba a hacer nada de lo que yo estaba proponiendo, dije, bueno, me voy. Porque en realidad ninguno de nosotros asume esos lugares de responsabilidad para estar ahí. Asume si uno puede aportar. Cuando me iba a ir se fue Guzmán. Cuando sos funcionario público y hay una corrida bancaria y cambiaria, no abandonás el banco en ese momento, esperás. Y entonces me fui en el mundial, que nadie se dio cuenta, digamos. Bueno, todo eso lo cuento ¿por qué? Porque cuando me fui organicé esta investigación. O sea, esta investigación es el resultado de esa pregunta. Es el resultado de la pregunta de por qué perdimos en el 21. Que es la misma pregunta, nada más que mucho más aguda de por qué perdimos en el 23. O sea, pero bueno, ¿qué dijimos? Convoqué somos 14 investigadores de CONICET, de 4 disciplinas básicamente, economistas, sociólogos, politólogos, antropólogos, historiadores, 5. La escuché a Marina Franco, que escribe acá 2 capítulos, una gran historiadora de mi generación, que escribe un capítulo sobre qué pasó con el Pacto del Nunca Más en estos 40 años. Que para muchos de los que estamos acá es algo muy central, porque obviamente el Pacto del Nunca Más, creo que acá no hace falta, después lo podemos retomar si quieren. No es la Moncloa, no se juntaron 4 o 5 personas o 20 y firmaron un papel, no es eso, es un proceso social histórico que tuvo un capítulo central en el 83, en el 85, que fue muy debilitado en el 87, 89, que se reconstituyó en el 2003 de una manera impresionante, ¿no es cierto? Y que se mantuvo, y ojo, hasta cierto punto se mantiene porque ustedes ven cómo Milei va agudizando la represión en las movilizaciones, pero sin asesinar hasta el momento a manifestantes, lo cual no es un tema menor, nosotros no lo podemos despreciar, es un tema que tenemos que seguir con lupa milimétricamente, porque entre otras cosas ellos no rompen eso, no cruzan esa frontera porque no tienen idea de cómo puede reaccionar la sociedad si la cruzan, no saben, yo tampoco sé, pero ellos tampoco, y bueno, entonces prefieren. Pero digo, eso es el Pacto del Nunca Más, que sigue muy debilitado, pero también tiene una dimensión. Lo que veíamos nosotros, yo viví, me doctoré en Brasil, viví en Brasil, conozco mucho, seguí muy de cerca el proceso de Bolsonaro, y empecé a volver a observar todo el proceso histórico y planteé esta cuestión que vos me decías recién, que es: Milei es un gobierno, la extrema derecha es una época. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que están acá creo que vivieron el inicio de la época previa a esta época,
que fue la época de la caída del muro de Berlín y el consenso de Washington, el triunfo del menemismo en Argentina. Es como decir, el menemismo es un gobierno, el neoliberalismo es una época. Es cierto que esa época duró un poco menos que en el resto del mundo, en 6 países de América Latina, porque fueron 6 países donde voló por los aires, bueno, en algunos países voló por los aires el país, acá, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, y en otros no, pero también hubo gobiernos populares como en Uruguay o como Brasil, ¿no? Sin embargo, en todo el resto de Europa y de Estados Unidos y de América hubo neoliberalismo desde 1990, como mínimo, ¿no? A veces venían desde Thatcher y Reagan, como mínimo desde el 90 hasta el 2016 que gana Trump, que Trump no es neoliberal. ¿Por qué no es neoliberal? Porque tiene políticas proteccionistas más fuertes y es extrema derecha, que es otra cosa. En general, la extrema derecha en el primer mundo, a diferencia de la extrema derecha latinoamericana, no es neoliberal, es proteccionista, es colonialista, y tienen una cuestión que combina algunas recetas neoliberales con otras recetas de bienestar xenófobo, o sea, bienestar para los auténticamente italianos, bienestar o políticas sociales para los auténticamente alemanes, que son mucho menos que los alemanes que figuran en los papeles, etcétera, ¿no? Viene toda esta cuestión del hipernacionalismo. En América Latina tenemos una combinación tremenda que es el peor de todos los neoliberalismos, o sea, porque Milei, digamos, radicaliza el neoliberalismo de Cavallo, de Menem, en su teoría, en la práctica por ahora no, O sea, porque todo lo que está haciendo con el dólar y todo eso no es neoliberal, es eso. Pero todo su plan de RIG y privatizaciones, entregarle todos los recursos naturales a 5 empresas transnacionales, todo eso es neoliberalismo puro. El DNU 7023 es neoliberalismo puro, digamos, las sociedades anónimas en el fútbol, todo eso es neoliberalismo puro. Lo mismo Bolsonaro, lo mismo Kast en Chile, que bueno, perdió las elecciones Kast, pero es eso, la derecha chilena es eso, estuve recién en Ecuador, es eso. En México se cuidan más porque le fue muy bien a AMLO, entonces la derecha se parece mucho al discurso de Macri de 2015, pero en el fondo son lo mismo que Macri, o sea, nosotros sabíamos, estaba coacheado para no decir que quería ir más rápido, ¿no? En esa época no lo podía decir. ¿Qué quiero decir? Se abre una época en 2016 con Trump, 2018 Bolsonaro, en 2016 también se produce el Brexit, que no termina en un gobierno ultraderecha, pero la campaña es una típica campaña ultraderecha, de manipulación de información, fake news, o sea, todo lo nuevo que se fue generando, ¿no? Entonces, cuando decimos es una época, lo que queremos decir es muy probable que durante varios años la ultraderecha sea protagonista de la política en varios de nuestros países. No quiere decir que gobiernen, quiere decir que van a ser protagonistas. Quiere decir que si Milei mañana termina su mandato o fracasa y se va y asume no sé, digamos, cualquier hipótesis que haya, igual la ultraderecha va a ser parte del escenario político. En alguna variante, puede no ser Milei, pues Milei es un ejemplo, pero hay un clima social. Esto lo dice un filósofo brasileño muy joven, Nunes, que no solo hay oferta de fake news, trolls, etcétera, 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 sino que también hay bastante demanda de una parte de la población, que es este tercio duro. Si ustedes leyeron los diarios de estos días, con la baja de Milei que se está produciendo en las encuestas, lo que aparece es que el plan Caputo, de Santiago Caputo, no del ministro de Economía, del ministro de Comunicación en la sombra, el plan Caputo es tener un tercio duro de Milei y a partir de ahí ir a dar el combate electoral el año que viene. Pero ese tercio duro es el tercio que ellos quieren fanatizar, no lo tienen a todos fanatizados, no tienen un tercio fanático, no tienen.
Pero lo que quieren es el acto del sábado, digamos, tener un tercio de eso. Es muy ambicioso a mi juicio, porque la gente no lo votó porque suscriba todas sus ideas y todas sus afirmaciones. O sea, eso es muy ambicioso, pero ese es el proyecto de ellos. Lo que quiero decir es, acá lo que decimos es, desquiciado tiene dos significados. En un sentido, todos estamos desquiciados. ¿Por qué? Por lo que dije antes. La pandemia fue desquiciante, la post-pandemia fue desquiciante, la inflación es desquiciante, la pobreza es desquiciante, el empobrecimiento generalizado de la población es desquiciante. Y eso es un elemento. El otro elemento es que el gobierno tiene un plan que lo está ejecutando. Después podemos discutir cuán exitoso es, creo que bastante exitoso, que es un plan para desquiciarnos, para sacarnos de quicio, para que discutamos la foto de Susana con el jefe, o la foto de Milei con Susana en el balcón, en vez de discutir la cifra de pobreza, la cifra de indigencia y las causas que llevaron a eso. Digo eso como podría decir, para que discutamos que Milei insultó a Sánchez y a la esposa de Sánchez, el presidente de España, cosa que nunca hizo un presidente argentino, ninguno. Y nunca vi un presidente de otro país acá insultar a un presidente argentino. Y mirá que podría haber venido, qué sé yo, alguno de más o menos progresista insultarlo a Videla, no sé, pero no lo hicieron. Y Milei, viste, inaugura. Entonces discutimos sobre eso en vez de discutir el RIGI, en vez de estar analizando qué dice el decreto 7023, que es catastrófico. ¿Por qué es catastrófico? Lo estamos estudiando, lo manejamos, sabemos lo que quieren hacer. Está el plan escrito, ese es el plan escrito, eso más el RIGI, más lo que no pudieron votar. Porque todavía no pudieron votar todo lo que quieren votar. Entonces, hay algo que, bueno, este ciclo creo que este año vino Eduardo Rinesi. Bueno, yo leyendo un texto de Eduardo que me encantó, lo cito ahí a Eduardo. ¿Por qué? Porque bueno, es el mejor lector de Shakespeare que existe en la Argentina es Eduardo Rinesi. Shakespeare fue la primera persona que escribió ficción sobre la política. O sea, miró la política y dijo, yo voy a escribir ficción. Nunca se le había ocurrido a nadie. Y Eduardo es el mejor lector de eso. Entonces, ¿qué dice? Dice, no, hay una frase de Hamlet, donde Hamlet dice en inglés, time is out of joint. Entonces, esa frase se tradujo al castellano, el mundo está fuera de quicio. Esa es la traducción generalizada al castellano, al francés, a varios idiomas latinos de ese tipo. El mundo está fuera de quicio. ¿Por qué fuera de quicio? Bueno, el tío había matado al padre, se había casado con la madre. El espectro del padre aparecía por la noche y le decía, andá y matá a tu tío. Está fuera de quicio. O sea, es una frase moral. Es una frase moral. El mundo está fuera de quicio. Están todos chiflados. Algo está podrido en Dinamarca. Bueno, y Eduardo dice, no, pero hay otra forma de traducir también, y hay una gran polémica sobre cómo traducir esa frase. Les voy a decir dos nada más. Out of joint es cuando te dislocas, por ejemplo, el hombro, la rodilla, un dolor que te querés matar. El mundo está dolorido. Y Derrida propone una cuarta traducción, otra traducción, que es el mundo ha sido deshonrado. Y a mí, digamos, obviamente no vengo acá yo a que discutamos traducciones de Shakespeare, lo que digo es, en una misma frase del inglés del siglo XVI, se superpone este sentido: desquiciados, doloridos, deshonrados. Nos sentimos así, desquiciados, doloridos, deshonrados. Nosotros partimos de ahí. Y ellos quieren
que solo estemos desquiciados, criticando, ¿en base a qué? En base a la agenda de ellos. El punto central de ellos es que nosotros no podamos construir agenda. ¿Por qué? Porque la potencia de Milei depende de su circo, de su pan no, de su circo, y de que los legisladores del peronismo sean lo suficientemente honorables como hasta hoy la inmensa mayoría de votar en contra del RIG y votar en contra de la ley bases, pero completamente incapaces como hasta ahora de construir una oposición política al gobierno de Milei, y totalmente incapaces como hasta ahora de construir algo más difícil, que es una alternativa política a Milei. ¿Por qué digo una alternativa política a Milei? Porque una de las cosas que hacemos nosotros es estudiar el voto moderado a Milei. ¿A qué llamamos voto moderado? El voto no religioso, el voto no fanático, el voto que no quiere matar cucas ni nada. No nos quiere. Si alguien huele a peronismo a 15 kilómetros, ya van para el otro lado. Eso seguro. Pero hacen un razonamiento que es, no, yo no puedo vivir con 300% de inflación anual, y a ellos no les importa, porque no hablan del tema. Para mí fue uno de los grandes errores del gobierno del Frente de Todos. Nunca, jamás tener un plan antiinflacionario, nunca. No lo tuvo. En 4 años no lo tuvo, hace 10 meses perdimos las elecciones y no lo tenemos. O sea, nadie habla de tenemos un plan antiinflacionario con justicia social. ¿Cómo es un plan antiinflacionario con justicia social? Porque Lula no tiene inflación, Andrés Manuel López Obrador no tiene inflación, Evo no tuvo inflación, o sea, no, explíquenme. No, los empresarios argentinos, ¿qué? Los bolivianos son buenísimos, los empresarios, los brasileños son todos empresarios divinos, los mexicanos. No, plan antiinflacionario con justicia social, sí. En todos los justamente a Sánchez, ¿saben por qué lo insulta a Sánchez? Porque Sánchez hizo una de las gestiones económicas más interesantes de la centroizquierda en esta época. Que aumentó, igual que Andrés Manuel, aumentó el salario mínimo mucho, aumentó las pensiones, etc. O sea, hizo una redistribución muy significativa para el contexto europeo actual. Bueno, y se mantuvo dentro de los parámetros macroeconómicos que hay en todo el planeta, que es que no hay inflación. Salvo en Argentina, en Venezuela, después no hay inflación. Inflación en el sentido que decimos nosotros. Yo cuando estuve en México me dicen, sí, acá hay 5% anual, 4% anual. No, que nos perdón, disculpá, le digo, pero nosotros no llamamos inflación a eso, pero está bien, te entendí, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratamos de intervenir sobre algunas discusiones. Por ejemplo, la inflación, ¿tiene relevancia o no? ¿Eso qué significa? Bueno, lo primero, si la inflación y la foto de Olivos y la foto de Bandido y otras fotos tienen relevancia, y si las internas a cielo abierto, las bombas atómicas que nos tiramos entre nosotros tienen relevancia, quiere decir que no aplica muy bien la frase que dice, no, lo que pasa es que la gente votó con las emociones y no usó la cabeza y por eso lo votó a Milei. ¿La escucharon esa frase? Esa frase es la misma frase que siempre se dijo sobre el voto al peronismo. Votan al peronismo porque, 2 puntos, y la misma frase que hoy están diciendo algunos compañeros y compañeras sobre el voto a Milei. Algo funciona mal. O sea, si vamos a decir sobre los votantes de Milei lo mismo que siempre se dijo sobre los votantes del peronismo, algo está mal. No, lo que pasa es que acá nosotros tenemos un proyecto que es comprender lo que no podemos compartir. Jamás podemos compartir el voto a Milei. Entenderlo quiere decir, bueno, cometimos muchos errores. Sabemos, muy simple. Alberto asumió con el dólar a 80, se fue con el dólar a 1000, asumió con 53% de inflación, se fue con 275, asumió con 36% de pobreza, se fue con 41. Después podemos discutir si la culpa fue de... O sea, la discusión puede ser la que quieran, pero mucha gente dice, yo no quiero que siga. No funcionó.
Macri no funcionó. Esto tampoco, quiero otro. Entonces, ¿por qué es importante entender que esto es una época? Porque también hay que entender que es una época que está vinculada, en este caso a la Argentina, pero ellos gobiernan hoy, Italia, la ultraderecha gobierna Italia, gobierna Hungría, gobierna Países Bajos, co-gobierna Suecia, Austria ahora, gobernó Polonia, perdió, pero sigue siendo una potencia política, electoral, o sea, y puede volver a ganar Estados Unidos, no sabemos, esperemos que no, pero puede ganar. Bolsonaro consolidó ideológicamente un núcleo gigantesco, o sea, está estudiado en Brasil que los votantes ideológicos de Bolsonaro eran casi inexistentes en 2018 y eran la mitad de sus votantes de 2022, es decir, estamos hablando de un cuarto de los votantes brasileños. Una tragedia, o sea, eso es un gran logro de Bolsonaro. Perdió. El peor presidente de la historia de Brasil perdió por 3-4 puntos contra el mejor presidente de la historia de Brasil y dejó consolidada una base ideológica que permanece ahí. Entonces creer que, o sea, por ejemplo, hoy tienen mayoría en la Cámara de Diputados de Brasil, están peleando la alcaldía de San Pablo, ahora hay elecciones, o sea, vamos a ver cómo queda el mapa, pero son situaciones muy desafiantes, exigen pensar, exigen entender qué pasa en la sociedad, qué pasa en los distintos sectores, qué pasa con el malestar, con el dolor, con las ilusiones, con la incertidumbre, que es una marca de la época, ¿no? Porque la pandemia fue incertidumbre, las guerras son incertidumbre. Hoy, en el mundo, estamos en un momento con mayor número de guerras desde 1945. ¿Escucharon? Desde 1945 hasta hoy nunca hubo tantos países en guerra y tantas guerras en el mundo como hay hoy. El cambio climático, que dejó de ser una cosa de recolección de residuos en el barrio, o sea, no, se incendia la provincia de Córdoba, se incendia Ecuador, se incendian países, esto es una catástrofe, o sea, el cambio climático es lo que nos está pasando, la sequía el año pasado en Argentina. Vivimos, el cambio climático es incertidumbre, es decir, por donde mires hay incertidumbre. Y la inflación viene justo a pegar ahí, en el lugar más sensible, en la incertidumbre. No sabes cuánto ganar, no sabes nada. No sabes cuándo te va a alcanzar, no sabes cuánto van a valer las cosas. Entonces, estas son las malas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Hay algunas. Primera buena noticia. Nunca, jamás en la historia un gobierno consiguió todo lo que quiso. No lo consiguió la dictadura, no lo consiguió el menemismo, no lo consiguió el kirchnerismo tampoco, no lo consiguió Macri. Ningún gobierno. Ellos quieren entregar todos los recursos naturales de la Argentina a muy pocas empresas transnacionales. Eso está aprobado. ¿Lo van a lograr o no? Va a ser pelea por pelea. No está escrito el futuro, no sabemos. Va a haber mucha disputa social, creciente disputa social y política. Es una locura. El rigging. Si ellos consiguieran lo que quieren, el país quedaría completamente hipotecado, salvo que logremos anular todas las... Pero ya, te imaginas, vamos a juicios a Nueva York a perder durante décadas, o sea, ya conocemos la historia esa. Lo que hay que hacer es dar todas las peleas, ¿para qué? Para que Milei destruya y entregue lo menos posible. Segunda buena noticia, nunca nada duró para siempre. Ahora, yo lo que les decía es, una parte depende de ellos.
Cometen errores, sí. Se sacaron la foto comiendo el asadito, festejando que le afanaron 15 lucas a cada jubilado. Es un error. Cometen errores. Son humanos. Son errores. Bueno, discutámoslo ahora. Yo creo que esa foto en particular sí. Otras creo que no. Creo que lo de Susana se puede ver dentro de un año como un error. Y quizás ahora fue distractivo. No lo sé. Habría que verlo. Hay que estudiarlo. No. Te lo resumo en una cosa. ¿No se dan cuenta ellos que están generando un caos? No, sí. O sea, nosotros acá lo explicamos eso. Que es... Hay una mesa que es la mesa... Macri tenía la mesa judicial. Era una mesa que se reunía y planeaba a quién iba a meter preso esa semana. O iban haciendo stock para que cuando subía la inflación o tenían problemas económicos metían a 2 o 3 presos, digamos, ¿no? O sea, también parte de eso. Ahora, él no tiene mesa judicial, sino que tiene mesa del desquicio o del caos. Hay un libro que yo cito ahí que se llama Los Ingenieros del Caos, que son sociólogos, antropólogos, psicólogos, ingenieros de redes, que planifican el caos. ¿Qué es esto que explicaba antes? La agenda para imbéciles, para imbecilizar al conjunto de la sociedad, las fotos triviales, las fotos desquiciantes, las provocaciones al progresismo, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, hay un plan. Cuando yo dije se equivocan a veces, se pueden equivocar, es porque ningún plan es perfecto y podés cometer errores. Yo creo, cuando la vi la foto me impactó, porque bueno, es la casta, la encarnación de la casta, o sea, un señor adelante de muchos señores comiendo asado, celebrando que acaban de aprobar un proyecto de ley para empobrecer a la gente, digamos, no fue la mejor foto. O sea, el comentario de Santiago Caputo, que estaba en todos los diarios, fue: bueno, las necesidades de la política se impusieron a las de la comunicación. Esto que traducido al castellano quiere decir, yo tuve que sobarle el lomo a los 87 que me acompañaron y que me evitaron mi déficit fiscal, y entonces para sobarle el lomo produje una imagen que no estaba planificada y que no tendría que haber salido así. Eso es lo que surgió, digamos, de esta discusión. Lo que quiero decir es, no es solo eso, también depende del otro lado. La política siempre es relacional. O sea, si ellos pudieron tener un crecimiento vertiginoso, porque también hay que plantear que en el caso de Milei hay algo vertiginoso, porque, por ejemplo, ustedes saben que en Francia desde los años 90 está Le Pen, y Le Pen, y Le Pen, y pierde siempre. Pero esto es un fenómeno de 2 años, o sea, nada. Bueno, ¿por qué? Porque del otro lado creo que se hicieron muy mal las cosas, como ya lo planteé. Creo que lo que tenemos que pensar y discutir en toda la militancia, en toda la dirigencia, es cuáles son los pasos fundamentales para poder enfrentar esto y construir una alternativa política. Por supuesto que solamente voy a tirar 3 ideas sobre esto y después abrimos la discusión y vemos. ¿Cuáles son las 3 ideas? Primero, necesitamos nuevas ideas. Cuando digo nuevas ideas no digo nuevos valores. Los valores para mí son lo mismo de siempre. Más igualdad, más democracia, más derechos humanos, más justicia, más memoria, verdad, distribución, etc. No veo nuevos valores, pero nosotros tenemos que convencer a la gente de que esos valores se pueden llevar a la práctica de manera tal que mejore la vida de la gente. No sirve solo con agitar valores, porque la gente descree. Dice, no, sí, está bien, pero ustedes no les importa la inflación, no les importa la seguridad, No, es que eso son agenda de la derecha, inflación y seguridad. ¿Cómo? ¿Cómo agenda de la derecha? No, las agendas no son de la derecha. La agenda de la derecha es la inflación, resolverla con injusticia social, la seguridad, resolverla con represión. Esa es la agenda de la derecha, pero la necesidad de que la gente pueda salir a la calle y estar tranquila, eso mejora toda la vida pública.
necesitamos nuevas ideas. ¿Por qué? Porque hay que construir nuevos horizontes de que sí es posible y que sí sabemos a dónde ir y cómo ir hacia ese lugar. Y eso no lo tenemos, hay que hacerlo. Necesitamos nuevos lenguajes, nuevas palabras. Milei ganó hablando un lenguaje que nadie había hablado antes, que es el lenguaje de él, que es su peluca, sus gritos, que es la palabra casta, es la palabra motosierra, la palabra dolarización que quedó ahí en el camino y todas las que ustedes conocen. Pero los chicos en 2014 nos apoyaban todos a nosotros. Pero ya no son los mismos chicos. No, nosotros no somos lo mismo, porque ayudamos a destruir la Argentina y la economía argentina y varias cosas. La educación pública funciona mucho peor hoy que en 2014. Hay muchos más problemas para la gente hoy. Un día Cristina dijo, Macri le desorganizó la vida a la gente. Nosotros también se le desorganizamos mucho la vida a la gente. Yo creo que uno de los problemas más graves que hay acá es la falta de trabajo y eso significa un desarrollo, pero que no quieren verlo y nadie lo quiere ver. Sí, no puedo comer, pero hay que darle. Sí, la sociedad le dio tiempo a Macri, le dio tiempo a Alberto y le está dando tiempo a Milei. Ahora se está acabando un poco el tiempo de Milei. También le dio tiempo a Alberto no resolvió nada. Entonces, no, digamos, lo que pasa es que ahí hay un ejercicio que es difícil, que es cómo hacemos para desprendernos de algunas de nuestras pasiones para mirar la realidad un poco más como la mira la gente, porque si nosotros queremos convencerlos de que nuestros gobiernos siempre fueron mejores que los de ellos, sí, está bueno, pero tiene que ser cierto. O sea, no querramos convencerlos de que nosotros hicimos cosas bien cuando no las hicimos bien. O sea, vamos a buscar las que hicimos bien, que son un montón. Yo no vine acá a hablar de las que hicimos bien, vine a hablar de por qué ganó Milei. Porque gobierna Milei y tiene el apoyo del 50% de la sociedad y el peronismo está pulverizado, está desmovilizado y vamos a ver, ojalá que haya una gran marcha este miércoles, pero no es una marcha peronista. Si es grande no es peronista, ¿está bien? Entonces, todo eso es parte de un proceso que implica que sí hay que tener cierta frialdad para el análisis político, porque si no, solo decimos que nosotros fuimos extraordinarios. Si hubiéramos sido tan extraordinarios, no gobernaría Milei. Eso te lo puedo asegurar. Si nosotros hubiéramos hecho todo bien, no hubiera habido inflación, no hubiera habido derecha, no hubiera habido Macri, no hubiera habido Scioli, no hubiera habido Alberto Fernández. O sea, hay mucho para pensar. Entonces hay que abrir la cabeza para pensar por qué, porque el debate fortalece. Siempre y cuando sea con un norte de decir, bueno, para mí, yo digo las tres cosas que yo venía a decir. Nuevas ideas. A mi juicio, un gran aporte para esas nuevas ideas está, si ustedes miran el día que Milei y Cristina se pusieron a discutir por Twitter, en el documento de Cristina al final hay 10 ideas de esas, que son completamente nuevas respecto de sus propios gobiernos también. Plantea que hay que jerarquizar la cuestión de la seguridad, que hay que pensar la cuestión del trabajo, como usted decía, que hay que repensar la cuestión de la salud pública, un montón de cuestiones que involucran a sus propios gobiernos. O sea, es un texto autocrítico o autorreflexivo, si quieren llamarlo de otra manera. Ahora, de ahí a encontrar las palabras que sintonizan con las sociedades, no sé, para los que tenemos más años, Menem encontró dos palabras, las habrán encontrado sus asesores, no sé, pero salariazo y revolución productiva generaron una sintonía como Alfonsín encontró las suyas en el 83. También los que vivimos el 83, el 89, sabemos que había palabras. Los programas
después terminan en síntesis que llegan al corazón de las personas más humildes. El problema que tenemos nosotros, el problema nuestro, es que Milei llegó al corazón de las personas más humildes. Nosotros tenemos que llegar ahí, al corazón, y no vamos a llegar con las palabras de antes. Tercer punto, necesitamos nuevos liderazgos. Nuevos liderazgos no quiere decir reemplazar los viejos liderazgos o qué sé yo, quiere decir potenciar voces nuevas, que haya más polifonía, que haya más sintonía, escucha y diálogo, y recuperar la dimensión dialógica de la política. La política siempre es diálogo, ¿no? O sea, uno de esos rasgos famosos de los discursos de Perón o de Eva, ¿cuál era? Que escuchaban los candidatos de la gente, respondían, dialogaban. Eso es una metáfora de la acción política. La política siempre es escuchar lo que dice el otro. No es que yo voy y le repito como si fuera un loro, sino que escucho, sobre eso vuelvo, retomo, y necesitamos liderazgos múltiples que lleguen a los más jóvenes, que obviamente los que fueron protagonistas del gobierno anterior no van a llegar a los más jóvenes. Necesitamos que los que ocupan posiciones a nivel local o provincial avancen hacia otras zonas de los espacios políticos. Creo que... Yo pondría, perdón, quiero colocar un par de cosas. Seriedad, compromiso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? Yo pondría en las propuestas seriedad, compromiso. Claro. Sí, bueno, una de las cosas que está en ese texto de Cristina que yo mencionaba es que allí donde hay una necesidad de un derecho y también una obligación. Sí, pero no solo palabras, creo yo, ¿no? Porque a veces se gana y se queda ahí y no se logran cosas. Claro. ¿No? Digo yo, porque la imagen que dio Alberto Fernández, la verdad. Claro, claro. Sí, no hay sí. seriedad, no hay compromiso, ahí hay una falta de respeto a la vestimenta pública, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lamentable, cuando yo traté de plantear el tema este de los cirujanos, es porque creo que no fue exclusivo de una persona. Yo creo que la crítica a Alberto Fernández es imprescindible porque está a la vista el daño que nos hizo, y al mismo tiempo no puede ser el chivo expiatorio de todos los errores que se cometieron mucho más allá de él. Sí, claro. Y que cometieron otros, con otros apoyos o otras autorizaciones que también tienen que ser revisadas. Porque además todos sabemos que Alberto Fernández no lo eligió ninguno de ustedes, y no lo elegí yo tampoco, y no lo elegiste vos. O sea, todos sabemos cómo fue el tuit. Entonces, sobre eso también es parte de la discusión, que es que necesitamos que en ese proceso de nuevas ideas, de nuevos lenguajes y nuevos liderazgos, se logre constituir algo que también escribió en otro texto mi amigo Eduardo Rinesi, que es esa cita, la gran frase de Néstor, que los números cierran con la gente adentro, ¿no? Y él dice, y agreguemos que la política se haga con la gente adentro, porque la gente adentro exige ese compromiso, exige esa seriedad, sigue, cuestiona, pregunta, y eso es lo que va a fortalecer nuestro vínculo con la sociedad, nuestro vínculo de protagonismo político y la posibilidad de construir en la Argentina y en la región nuevos horizontes y nuevas realidades de mucha más democracia y de una lucha por la redistribución, la justicia y la igualdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, un lujazo. Si les parece, juntamos algunas preguntas, 2 o 3 para 2, 3, 4 preguntas o intervenciones, como para que Alejandro después pueda retomarlas, y vamos viendo cómo venimos de tiempo para... Sí, ¿habían levantado la mano? Sí. ¿Por qué nunca hubo interés en elaborar un plan antiinflacionario? Porque a mí me resulta imposible creer que no sabían lo que había
¿Hay una respuesta a esta pregunta? Bien, a ver, nos queda esa en el tintero y sumamos un par más. Sí. ¿Qué rol ocupó el poder mediático y el poder judicial en todo este proyecto de la llegada de Milei? Bien. Sí. Vos dijiste que la política se hace con la gente adentro. Yo digo, para poder hacer eso, la militancia también tiene que estar adentro, debatir. Y que ayer salió un artículo, estamos desmovilizados, y hay un artículo que habla de anomia. O sea, que vos puedas hacer una reflexión. Yo lo veo como que la anomia tiene que ver con que no hay alguien que organice esta cuestión de salir de la militancia, que se nota, nosotros nos damos cuenta que bueno, los compañeros están desmotivados y tiene que ver con esa anomia, que puedas hacer una reflexión sobre eso. Yo quería hacer esta consulta vinculada en esta línea de las tres cuestiones que es necesaria como redoblar el esfuerzo ahí, unas ideas, unos horizontes liderarnos múltiples. ¿Cómo crees, más allá de la conformación de la estructura política, o cuáles serían las claves para construir la resistencia, digamos, para acercarnos a nuestra comunidad o a la ciudadanía con estas nuevas subjetividades, digamos, que están cambiadas, que son otras, que están apáticas? Bueno, ¿cuáles para vos serían las claves? Bueno, para mí, otra de las cosas que por ahí tendría que llegar al final, después de un análisis, que sería esto de que cada uno tome el bastón de mando, el bastón de mariscal, eso que con el bastón de mariscal le damos la cabeza al que quiere tomarlo. Es decir, toda esta interna dentro del peronismo y fuera, dentro de los espacios afines, que para mí es fundamental. Las nuevas ideas, confrontando con las viejas ideas, pasando desde las viejas ideas de Moreno con el peronismo tradicional, a Máximo si es Cristina y a Kicillof si quiere tomar la relevante. ¿Alguien más? ¿Vamos con esas 5? ¿Te acordás más o menos? Si no, yo te voy a recordar. Empiezo por el final porque creo que aprender de la historia no es aprender de la historia que quiero aprender, sino de todas, y sobre todo las más dolorosas. O sea, el peronismo fue una interna feroz durante el exilio del Perón, con el peronismo sin Perón y tal, y eso retrasó la vuelta de Perón. Después el peronismo fue una interna feroz en los 70 y eso fue catastrófico para la historia argentina. Yo en mi libro analizo el asesinato de Rucci y cómo muchísimos militantes montoneros se opusieron instantáneamente al asesinato de Rucci. O sea, eso es un delirio que fue catastrófico para Argentina. De la misma manera, fue muy negativo para la Argentina la interna a cielo abierto que se desató después de la derrota electoral del 21. Y ahora voy a volver porque tiene que ver con tu pregunta, o sea, la interna esa está conectada con tu pregunta sobre el plan económico, ¿no? Pero digamos, yo la verdad que no puedo entender, para mí no sé, o sea, yo veo que hay 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Más afín a mis ideas que Kicillof, no conozco ningún gobernador de Argentina, no sé. La verdad que no se me ocurre. Capaz que hay alguno que
yo no los conozca, qué sé yo. Pero me parece que no, creo que los conozco a todos. Gobierna 17 millones de personas, está casi toda la 3/4 de la clase trabajadora argentina viviendo en esta provincia. Y bueno, yo creo que la responsabilidad de todo militante es ayudarlo. No, para mí es desconcertante que haya empezado una interna contra el único gobernador interesante que tiene proyección política. Para mí es increíble, es algo increíble que estemos discutiendo listas. O sea, después nos preguntamos por qué la gente nos odia. ¿Cómo no nos va a odiar? ¿Tanta insensibilidad podemos tener? No, pero claro, pero digo, nosotros tenemos que ser muy críticos de cualquier gestualidad de casta, ¿no? Me parece que eso es importante. Yo, por eso digo, veamos que aprendamos de nuestra historia y de nuestros errores, como decía recién, y realmente las internas, digamos, del panperonismo, no digo del PJ, ¿no? Sino del panperonismo, del Espacio Nacional y Popular, generalmente fueron muy negativas. Hubo momentos donde fue irremediable, o sea, mi iglesia se había apropiado de todo y bueno, había que derrotarlo, o sea, no hubo opción y eso fue productivo. Después lamentablemente terminó el menemismo, fue una catástrofe, ya sabes. Bueno, está conectado con lo que vos preguntabas, ¿no? Porque si hay algo que a mí me impactó cuando sucedió, fue cuando se dividió nuestro bloque en relación al acuerdo con el FMI. Por una razón muy simple, es decir, agregaría lo que vos dijiste. Todos sabíamos que había una deuda infernal con el FMI, la más grande de la historia, o sea, todos sabemos, no hace falta explicar. O sea, no se habían puesto de acuerdo sobre qué había que hacer con el FMI. Claro, pero en ese caso, no, o sea, si vos y yo queremos gobernar la Argentina y no estamos de acuerdo en qué hacer con eso, yo digo, la verdad, no gobernemos, pero de verdad lo digo. ¿Se entiende? O sea que llegamos al poder sin un plan, eso es lo que vos planteas. Exactamente, estoy convencido. No tengo ninguna duda. Y si no, mi propuesta es esta, para que no crean que es algo que se me ocurre. ¿Qué hicimos el 11, 12, 14 de diciembre, de enero, de febrero, antes de la pandemia? Porque sí, hicimos la ley que se llamó de ómnibus en diciembre, la ley de no sé qué, y de solidaridad y costo productivo, sí, que fue buena la ley esa. ¿Por qué? Porque esa sola ley implicó la redistribución de un punto del producto en favor, digamos, de los trabajadores. Está buenísimo, muy bien, pero eso no es un plan económico, o sea, eso está muy bien para un país que viene mal, me parece bárbaro empezar así. ¿Y cómo seguiste? En enero no hicimos nada, no pasó nada, estábamos esperando, o sea, por lo menos en la Casa Rosada, cuando uno preguntaba, la respuesta es sí, cerramos con el acuerdo con el fondo y ya arrancamos. Claro. Pero el acuerdo con el fondo se cerró 2 años después. O sea, en vez de aprovechar la pandemia, pero digo, ahí vos tenías que decir, tenía que haber un plan integral. Por supuesto que no era solo antiinflacionario, pero también era antiinflacionario. Ahora, lo que yo siempre escuché es, no, yo no creo en planes de shock. Bueno, entonces no sé cómo serán tus planes, que no son de shock, serán de no shock, pero serán planes. Después él dijo que no creía en planes, ¿se acuerdan? Alberto Fernández declaró una vez a una de las revistas, esta Financial Times, no sé cuál fue, yo no creo en planes. Plan bloqueado por Cristina. Bueno, y que gobernara entonces, si era presidente, digamos, gobernar. Tenés el ministro de Economía, gobernar. O sea, si él hubiera gobernado los primeros 3 meses, hubiera implementado el plan que tenía, que era espectacular y que no lo conocimos porque estaba bloqueado con Cristina, lo hubiera implementado y nos hubiéramos enterado y en los primeros 3 meses nadie iba a poder hacer nada contra
No, pero ahora Clarín fue y siempre lo fue. Ahora, nosotros no fue así. Yo le cuento mi visión, que quizá es distinta de la suya porque yo estaba ahí adentro. Y además seguía día a día lo que hacía el ministro y además yo tenía que escribir cosas institucionales y tenía que tener toda la información y tenía que hablar con los distintos ministerios. Lo que yo le puedo asegurar es esto. Ese ministro quedó 2 años y medio como ministro. Si usted viene a hacer acá un trabajo acá y no la dejan hacer bien su trabajo, ¿se queda 2 años y medio? Bueno, yo tampoco. Digo, los ministros no tienen que quedarse si no pueden. Yo por eso le dije, ya les conté, me dijeron, bueno, estudia esto, trae las recomendaciones, hice eso, me di cuenta de lo que iban a hacer y cuando pude me fui. Y bueno, está bien, es así. Entonces, ese es el punto que quiero traer. A mi juicio, hay otra lección que dejó este gobierno del 19 al 23, que es, no hay... Gramsci había dicho, no hay que luchar por el gobierno si uno no conquistó el sentido común. Yo digo, no hay que luchar por el gobierno si uno no tiene planes para gobernar. No. Primero me dicen cuáles son los planes para gobernar y después luchamos por el gobierno. Primero nuevas ideas, después luchamos por el gobierno. ¿Para qué queremos gobernar? ¿Para dirigir el PAN y el ANSES y no sé qué cosa más? ¿Para eso? De verdad, en serio, le estoy preguntando. Porque eso es casta. O sea, eso es lo que la gente siente casta. Ah, quieren los cargos, los suelditos, los contratos. Y bueno, pero no era para eso. Nosotros no estamos acá no estamos para eso, ¿no? Se podría decir que no es solamente ganar, sino que hay que hacer algo para transformar, para mejorar la vida de la gente. Por eso, pero viste que yo decía, nuevas ideas para qué, pues los valores son los de siempre. Pero nuevas ideas para qué, para realmente tener estrategias. Cito estas porque son las mejores que escuché como listado, el listado que propone Cristina al final de esa carta. No es que ya propone la estrategia final, pero plantea una agenda. Bueno, sobre seguridad, hay que discutir algo. O sea, el día que gobernemos, tiene que mejorar la seguridad en Argentina, sí o sí. ¿Y qué productivo sería? Y así los otros 10 temas, perdón. No, qué productivo sería si las internas las dirimíamos discutiendo esos temas. Claro, y no ahí discutiendo, sí. Y no discutiendo que si no me gusta la cara de uno, no me gusta, si el otro... Es que no serían internas, sino que serían grandes controversias, hermosas controversias, porque después no importa, o sea, porque vos, si tenemos una controversia de ideas, vos pensás no, la mejor forma de resolver la seguridad es así, yo pienso así. Pero si la tuya es mejor, me vas a convencer seguro. Pues no es una interna, estamos discutiendo, vos me traes datos, me traes a un especialista, yo trato de buscar otras informaciones. Que ahí surgirían los mejores, claro. Los que se expondrían ante la sociedad sabiendo lo que piensan. Exactamente. Y así es como se tienen que construir los liderazgos también, movilizando en esa resistencia que ahora voy, si puedo decir algo, y también en estas nuevas ideas, en esta renovación de los lenguajes, de la sintonía, de las sensibilidades, ¿no? ¿Y por qué hoy no estamos en eso? O sea, eso es lo que es incomprensible. No estuvimos del 19 al 23 y tampoco estamos ahora. Lo que pasa es que por eso yo, no sé, creo que lamentablemente, o sea, creo que lo que yo estoy planteando lamentablemente no es mayoritario al interior de nuestro espacio. No sé, ustedes dirán, yo qué sé, no sé. Yo lo planteo, ¿por qué? Porque yo estudio y como además de ser investigador soy militante político, planteo públicamente en los espacios nuestros. Por eso hay cosas que dije acá que no digo en las entrevistas. Digo lo que pienso honestamente y si estoy equivocado no tengo problema. Me equivoqué. Sí, tenías razón, me parece mejor lo que vos decís que lo que yo decía. O sea, es una conversación en ese sentido. Ahora, me parece que lamentablemente en varios sectores de la dirigencia o de los protagonismos del gobierno anterior no hay un balance adecuado de la ausencia del plan económico, de la implicancia que tuvo eso, de la implicancia que tuvo el internismo, del internismo que tuvo una dimensión de cargos muy potente,
donde no quedaba claro las ideas. Y creo que todo eso implica que necesitamos mucho la gente adentro y mucho debate militante y mucha conversación para poder ingresar en una nueva etapa que tome toda esta agenda. O sea, que nosotros tenemos la dificultad y el desafío de renovarnos, de transformarnos a nosotros mismos mientras enfrentamos a Milei. O dicho de otra manera, enfrentar a Milei mientras, al mismo tiempo, no estamos haciendo lo mismo que hacíamos antes, sino que estamos haciendo otra. Le voy a dar un ejemplo que creo que es bastante sencillo. Imagínense un hospital público que funciona mal. ¿Por qué funciona mal? Porque el director no es bueno, el equipo de gestión no es bueno, no sé, por alguna razón que nos inventen la que quieran. ¿Qué hace Milei? Le pone una bomba y lo hace volar por los aires al hospital público, lo derrumba. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos carteles y marchamos en defensa del hospital público. Tenemos que dar vuelta a la página. Tenemos que transformar el hospital para que cumpla su función de beneficiar a la mayoría de la sociedad. No defender al director o al equipo de gestión. Pero eso es crucial. O sea, vos haces el listado, todos ustedes la conocen. Hay empresas públicas, por ejemplo, para mí, Aerolínea, una empresa pública funciona recontra bien. Dice que tiene déficit, porque son los imbéciles, porque no saben toda la plata que genera ese déficit. O sea, claro, una pyme que llega a Catamarca genera algo muy bueno para Catamarca, hermano. Y una pyme de Catamarca que puede venir acá, ¿qué querés? ¿Que no haya vuelos a Catamarca? Ese es el país que vos querés. Bueno, entonces, ahora, hay empresas públicas que funcionan muy bien y otras que funcionan horriblemente mal. Porque sus trabajadores creen que su derecho es no tratando bien a nosotros, porque nosotros somos trabajadores también. Nosotros también tenemos derecho. Entonces, tiene que beneficiar al colectivo, tiene que beneficiar a lo común, porque si el hospital público no es público de verdad, no beneficia a la sociedad, después se construye legitimidad para que la derecha le entre. No, quería hacer un aporte con esto que decís que me parece interesante, que esto implica atravesar como ciudadanos y ciudadanas un montón de incomodidades porque tenemos que ir avanzar en debates que nos es incómodo, digo, para los progresismos, para el peronismo. Discutir seguridad es incómodo, discutir el rol de la escuela es incómodo y la función que tiene la escuela, incluso enfrentarse. Y me parece que hay algo también de las discusiones que se tienen que dar por sectores que es fundamental, porque digo, en esto de la defensa que se va a tener que hacer para que no se desarme todo y poder rearmarnos, va a implicar también que los sindicatos docentes puedan ponerse a discutir qué tipo de escuela queremos en el futuro y va más allá de lo salarial solamente. Y lo mismo con Aerolíneas, que bienvenido sea el despliegue que están haciendo, pero digo, hay algo de lo sectorial también en estos debates que son profundos y que digo, más allá de las dirigencias, que es muy interesante todo lo que haces, pero que como militantes también se tiene que atravesar, que es incomodarnos. Digo, hace mucho tiempo algunas palabras, digo, hablar de seguridad, hablar que voy a temas que me incomodan a mí, digo, soy feminista, digo, hablar de maternidades que no están en condiciones muchas veces de maternidad es un lugar sesgado muchas veces para poder discutir o no decirlo dentro de nuestros debates. Muchas veces digamos estos debates, bueno, ¿qué no podemos decir? Y atravesar esas incomodidades y poder encontrar esos puntos y esos nudos que también nos vuelvan a interpelar en un hacer transformador. Pues si no, de alguna manera siento que estamos también en un círculo de esperar que otro haga, que otro nos diga, que nos baje, digo, como que hay un echar para afuera lo que también nos corresponde como militantes y como ciudadanos. ¿Cómo mejoramos? Que nos tenemos que hacer cargo. Y para eso tenés que hacer una autocrítica de cada uno de esos espacios, cuáles son los problemas de la educación pública, qué piensa la gente sobre la educación pública, qué piensa el padre que lleva a su hijo y la maestra no está y no sabe qué hacer. Son cosas que nos incomodan totalmente. No hay cosas que me voy a sentir, ¿cómo me voy a quedar como? Pero ahí le vas a robar también el discurso a la derecha. Sin duda. Ahí es donde está el punto. Ahí le vas a discutir lo que la derecha hoy le esgrime como sus argumentos para destruir. Ese es el punto, las nuevas propuestas.
Sí, Jeff. Entendí, o creí entender cuando usted se refería, cosa que comparto, al menos si lo entendí bien, a la falta de herencia en el peronismo, ¿no? Algo que se arrastra ya hace unas cuantas décadas. No hay heredero, no se forma el liderazgo del heredero, ¿no? Pero yo también recuerdo cuando era pibe, chiquito, los chiquitos recurrimos siempre, como muchas veces, cuando tenemos papás y mamás, a dormir con ellos. Lo que trabajamos en infancia durante mucho tiempo, siempre dijimos que lo peor que podía haber es un padre abusador con su niño, porque el niño, en quien tiene su esperanza de justicia y de cuidado, es en su papá. Entonces me trae Montesquieu y digo, los tres poderes. Hablamos de la seguridad jurídica de las empresas. Y yo pienso que hace muchísimos años el pueblo no tiene una seguridad jurídica. Cosa que el compañero estaba también preguntando sobre los medios y el Poder Judicial. Pero digo, el sistema constitucional argentino ampara el procedimiento legislativo que no tiene que responder al pueblo por sus proyectos y su participación. Es un procedimiento doctrinario. Bien. El Ejecutivo hace lo que hace. Pero perdimos hace muchos años el Judicial, que es quien le pone el cascabel al gato cuando hay una ley que no se cumple o se declara inconstitucional algo. Digo, yo me siento violentado diariamente, horariamente, por la seguridad jurídica que nos hicieron perder. No sé qué opina usted. No, sí, estoy de acuerdo con lo que vos decías con mi compañero, de que los medios y el Poder Judicial tuvieron el protagonismo que todos conocemos en la grieta, en la polarización que generaron la realidad de conflicto del campo, en una serie de cosas. Hoy, no sé si lo vieron, yo estoy convencido que muchos medios hubieran preferido a Patricia Bullrich antes que a Milei, por muchas razones. La primera es que Patricia Bullrich no les iba a sacar la parte. Pero no es menor, No existe la pauta. Hace un año que lo suspendió. Ah, sí, y los contratos que tenía Red y PF y lo demás. No, eso por eso está bien. Bueno, lo tenés por la izquierda, pero lo mismo. La plata le llega lo mismo. No sé, creo que no le llega la misma plata. Creo que hay un problema grande con la Nación. Él salió a insultar a la Nación. Todos los columnistas de la Nación lo están criticando. Salió a insultar, Fopea salió a defender a la Nación contra el presidente. O sea, quiero decir, una cosa, o sea, estamos de acuerdo en el rol que cumplieron contra nosotros. Después ya cuando nosotros estamos derrotadísimos y ellos están repartiendo la torta, hay muchas peleas. Claro. Y no están ellos todos de acuerdo. Clarín tiene una posición, la Nación tiene otra posición, los distintos medios tienen distintas posiciones, ¿no? No hay algo monolítico, como sí creo que lo hay en el Poder Judicial, que es al PRO y a Macri nada, Milman nada, ¿no? Y Cristina todo ya está condenada desde hace, bueno, por lo que iban a jugar el padre con Macri. O sea, seguimos como si acá nadie hubiera discutido, como si no hubiera debate público. Por eso también es debate público, ¿no? Jugaste al fútbol en el equipo, en la quintita de Macri, digo quintita, no sé, y te tomás el mate ahí, ¿no? Bueno, y seguís ahí, y seguís fallando, ¿no? Bueno, obviamente eso es uno de los desafíos más grandes. Ustedes piensen, les dije, estuve en Ecuador, Correa no puede volver a su país, el vicepresidente entra y sale de la cárcel, ¿no? El ex vicepresidente, el vicepresidente de Correa, quiero decir. Hay mucha persecución judicial. En Brasil, por razones distintas, porque un sector a mi entender, es una interpretación,
mi interpretación es que hay un sector del poder económico brasileño que se dio cuenta de que Bolsonaro iba a destruir Brasil, que es un tipo de poder económico que no hay en Argentina. O sea, porque Milei va, insulta a la UIA en la UIA, y la UIA nos sigue odiando más a nosotros que a él. O sea, no, es algo incomprensible, es difícil de entender. Yo no lo estudié, la verdad no es algo que yo estudie, pero es difícil de entender. O sea, yo vengo acá, los insulto a ustedes y ustedes me quieren, no entiendo. O sea, no, la verdad es incomprensible. Él dice, no, ustedes están viviendo de la plata del campo. Y la plata, claro, pero la plata del campo, ¿de dónde es la plata del campo? La plata que el kirchnerismo le sacó al campo para fortalecer a la industria argentina. Obvio que sí. No solo a la industria, a los trabajadores, el consumo interno. No le voy a explicar eso porque creo que todos lo sabemos. Pero Milei fue y los insultó en la cara, les dijo eso. Y ellos no vinieron a hacer fila para decir, che, queremos volver a charlar con ustedes, porque en Brasil sí. En Brasil fue, o sea, Fernando Henrique Cardoso, ¿no? Una figura, se fue presidente antes de Lula, etcétera, le ganó a Lula elecciones antes del triunfo de Lula, fue muy importante en el derrocamiento de Dilma y fue muy importante en que Lula saliera de prisión y derrotara a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque viendo a Bolsonaro destruir la industria brasileña, que para los industriales brasileños tiene más valor que la industria argentina para los industriales argentinos, los tipos cambiaron y hicieron una operación sobre el Poder Judicial, porque hoy Brasil está discutiendo contra Elon Musk, ¿no? Es una situación distinta. No quiero decir, Moro está pulverizado, o sea, el payaso de Moro quedó pulverizado. Entonces, bueno, es una realidad diferente, pero digo, no necesariamente, no sé cuánto hay de mérito de los compañeros del PT, cuánto hay de que la realidad brasileña y su estructura económica es distinta, ¿no? Ahora, si nosotros volvemos para atrás, llegamos de vuelta a 2003, todos sabemos que Néstor hizo la mejor renovación de la Corte Suprema que se hizo en la historia y que con todos los medios en contra y Clarín, esa Corte terminó fallando a favor de la constitucionalidad de la ley de servicio de comunicación audiovisual. Todos se acuerdan, todos lo tienen presente, fue una lucha terrible, pero ese fallo existía. Llegó a ser eso, ¿no? La justicia fue la que también derogó, declaró la inconstitucionalidad del indulto, o sea, era esa justicia. Y después, lo que quiero decir, parte de la discusión que va a haber que hacer para el futuro, para que las cosas salgan mucho mejor a futuro, es que igual es el presidente o la presidenta la que mandó los pliegos de los jueces y se aprobaron por 2/3 del Senado, ¿eh? Y muchos de los jueces y de los fiscales, bueno, creo que Luciani, creo que Nisman, o sea, fueron nombrados en los 12 años. Entonces, digo esto para que también es parte de la discusión de que alguien que sea especialista en esos temas pueda explicar cómo se garantiza que haya jueces y fiscales probos simplemente que defiendan la justicia como valor, quiero decir, y no que estén negociando con los poderes fácticos. ¿Por consultas? Bueno, si les parece, ya para cerrar y agradeciendo la disponibilidad de Alejandro también al diálogo, un poco como parte de algunos ejes que salen de la conversación colectiva, aparece que un poco lo fuiste recorriendo en tu exposición, pero aparece en esta coyuntura esta crisis un poco de comprensión que me parece que de alguna forma vamos poniendo palabra sobre eso. La crisis de representación a la que hiciste un poquito también de referencia cuando mencionabas estos 3 pasos, ¿no? A los que hacías referencia. Y pensar en ese sentido, si querés como para el cierre, ¿qué diagnóstico haces vos de cómo estamos procesando desde el triunfo de Milei hasta ahora
cómo estamos recorriendo esos caminos, ¿no? Cómo estamos afrontando la crisis de comprensión, cómo estamos afrontando la crisis de representación. Y acá un poco en la discusión del espacio de formación aparecía ponerle palabra también a una crisis de imaginación, ¿no? El ciclo se llama Imaginación, herramientas para la imaginación política, y si vos tuvieras que hacer un estado de situación, un poco lo fuiste recorriendo, pero digo, como para sintetizar y cerrar la charla, ¿qué nos podés decir sobre eso? ¿Cómo estamos hoy, terminando septiembre, a poco de cumplir un año del triunfo de Milei y la Asunción? Sí, está bueno lo de las tres dimensiones, ¿no? Creo que, bueno, por lo que me contaron ustedes, vinieron muchos los compañeros que trataron de hacer aportes sobre la crisis de comprensión. O sea, yo creo que las herramientas para resolver la crisis de comprensión son las únicas que están, las otras no están. Pero la crisis de comprensión está porque, además de lo de Pablo Semán, de lo de Eduardo, de lo que podemos traer nosotros, lo que fuera, hay otros compañeros que hacen encuestas, que hacen focus, que hablan en los medios y están aportando a que se entienda. Hay otros estudios, quiero decir, hay un montón, son cantidades enormes de estudios. Algunos los citamos en este libro o en otros textos que publicaremos después para acercarlos, porque nadie tiene tiempo de leerlo nosotros, porque bueno, es nuestro trabajo también. Pero creo que sí, creo que sí hay voces que permiten entender, creo que sí hay mucha heterogeneidad o diversidad en las ganas de entender. Porque también entender es doloroso para todos nosotros y es doloroso para los que tienen mayor responsabilidad también. Entonces yo no sé si, creo que esto que vos traías, la cuestión del internismo, que yo es porque hay cosas que no se entendieron. Entonces sí, Pablo puede seguir hablando, Eduardo, quien sea, podemos hablar mucho, pero hasta que eso no haya un sentimiento de che, flaco, no va así, hermano, venite y sumate, vamos a discutir otra cosa, vamos a discutir lo de la imaginación, en vez de lo de te propongo no discutir la lista del 25 y discutir la imaginación del 24. ¿Qué sé yo? No sé, o sea, creo que necesitamos que la militancia del campo nacional y popular haya una profunda sensibilidad de rechazo hacia las lógicas internistas que socaven el poder de un espacio que está golpeado, que fue derrotado, no solo electoralmente, es una derrota que es electoral, es política, fue una derrota muy fuerte, ¿no? También me preguntaban, la gente está movilizada. Sí, porque en el 17, quizá todos, yo estaba en la Plaza de los Dos Congresos, cuando estaba repleta contra la reforma jubilatoria de Macri, y bueno, 7 años después tenés que volver ahí. O sea, vos hiciste esa movilización gigantesca, que fue la primera represión fuerte de ese periodo. Yo además me acuerdo porque mi hijo menor fue la primera vez en su vida que tuvo una marcha con represión y yo lo busqué y lo encontré porque sabían qué bandera estaba. Y salimos, o sea, no nos agarró el gas lacrimógeno, tal imagen nos pasó así, por acá. Y vos decís, 7 años después tenés que volver a ir. De nuevo, otra vez sopa, ¿no? Y otra vez se dan vuelta algunos. ¿Qué hacen los tucumanos? Si ganó siempre peronismo, hermano. ¿Qué está votando? ¿Me entendés? O sea, no. Y eso es muy desmoralizante. Y es desmoralizante porque la gente, nuestra gente, sabe que si estamos en estas situaciones es porque hay errores que cometimos. O sea, no puede ser. No es que la gente es estúpida. La gente puede equivocarse, obviamente. Pero también hay errores que no cometió la gente, sino nosotros, qué sé yo, nosotros, ¿cómo es ese nosotros? ¿No? Es una gran pregunta. Bueno, entonces sí hay una crisis de representación, para mí clarísima crisis de representación, ¿por qué? Y porque los protagonistas, digamos, obviamente que la relación más importante es la relación que tenemos todos. Cada uno puede tener la relación que quiera con Cristina, pero nadie puede no tener un vínculo con Cristina, afectivo, ideológico, político.
todos tenemos un vínculo, después cómo es ese vínculo ya sería otra discusión, ¿no? Pero bueno, listo, con Alberto y yo personalmente con Sergio no tengo ningún vínculo, o sea, qué sé yo, vino, fue candidato, perdió por afano y se quedó callado. Así que no sé, yo no tengo vínculo, yo hablo con los que están en la calle. Entonces, sí, yo volví, miren, yo estuve en México casi la primera mitad del año escribiendo otro libro que va a salir al final y va a ser gratuito, ¿no? Y volví acá a mitad de año. Todos mis amigos, mis hijos, mi familia me habían dicho, no vas a entender los precios, no vas a entender nada, etc. Lo que menos entendí, lo que más me costó, el mayor shock fue la situación emocional, afectiva, colectiva, que empecé a sentir muy rápidamente un enorme desamparo, que es esto que vos decís. La crisis de representación, yo le puse ese nombre, desamparo. No hay nadie que te ampare, o sea, ¿cuál es la voz dentro de la cual vos decís, bueno? Claro. Pero a los 15 días o 20, yo llegué y creo que a los 20 días habló Fabiola. Entonces pasamos del desamparo a la desolación. Porque yo lo que empecé a ver, hoy estamos un poco menos peor, porque bueno, ya separamos un poco la paja del trigo, decimos, lo que es de este señor es de este señor, lo que es nuestro es nuestro, este señor está allá, nosotros estamos acá. Pero bueno, todo eso es un proceso, o sea, nos clavaron un cuchillo por la espalda, a todos nosotros. Uno profundo, duro, o sea, por eso digo dolor, ¿no? Porque en esa crisis de representación no es una crisis más, es una crisis muy dolorosa. Habría que discutir, vos me decías cosas que están implicadas en esa crisis, cuál es el papel de cada uno de los protagonistas, sería una larga discusión interesante y creo que no la resolveríamos porque esa crisis se va a resolver en el proceso político real y en la discusión de ideas, de palabras, de liderazgo, de reconocimiento, de cambio, de transformación, etc., ¿no? Y sin lugar a dudas, a mí es un término que me gusta mucho. Necesitamos una nueva imaginación social y política. Y es inexorable. Porque justamente, por esto que vos decías, o sea, porque para poder pensar qué queremos decir cuando decimos viva la escuela pública, ¿qué es lo que viva? ¿Qué es lo que queremos que viva? Parece obvio, pero no es obvio. Hay mucha confusión, ¿no? Lo que queremos es que los argentinos, las argentinas, sobre todo los más y las más humildes, puedan estar seguras y seguros de que ahí tienen su espacio, que es de ellos y de ellas, y que de ahí sus pibes van a salir para ir a dar la pelea a la universidad, para romperse el alma, para formarse, para ser mejores, para que este país vuelva a tener ese proceso de movilidad social ascendente. Pero eso implica, yo soy docente universitario, la mayoría de los pibes llegan a la universidad sin saber comprender los textos, esa es la realidad que tenemos. Eso es lo que no queremos, pero por los pibes no lo queremos, no es que no lo quiero por mí, es por el pibe, porque el pibe no, ¿a dónde va a llegar si no entiende? O sea, el conocimiento, lo que es difícil es adquirir conocimiento. La escuela pública existe y la universidad pública existe para ayudar a que todos podamos tener más conocimiento. Y ese conocimiento es la base de que la imaginación social y política no es una imaginación que puede localizar y crear, inventar como estos cuadros, las utopías y los caminos para transitar hacia esas utopías, los puede crear sobre la base de saber cómo hacer las cosas y de saber cómo siente la sociedad y cómo piensa la sociedad. No en base a las expresiones de deseos o a las demandas completamente corporativas en términos de Gramsci, ¿no? Las demandas de los grupos, de los sectores son corporativas, no malas,
corporativas, son demandas sectoriales. La demanda política en Gramsci, la política, la politización es el interés general, es aquello que interpela al conjunto, las grandes mayorías. Y esa crisis de representación y esa nueva imaginación va a plasmarse en un proceso que va a llevar tiempo, pero lo bueno es que no estamos solos y solas, que hay nosotres, decía ahí, ¿no? Hay nosotres, nosotras, nosotros. En esos nosotros, en esas nosotras, tenemos que abrevar para que sí cale una nueva imaginación social y política y convertir este país en un país justo, soberano, democrático